chicas, espero que se encuentren súper bien en el día de hoy. Sí, ya sé que se me ve otra cara totalmente diferente a días anteriores y a videos anteriores. Y es que para los que me conocen y los que me siguen, saben que estuve ingresada por varias semanas debido a que estaba en espera de dar a luz a mi bebé Liam, que al parecer no quería nacer en Cuba. Y estuvo batallando por no salir hasta la semana 41,5 que tuvieron que hacerme cesárea. Pero bueno, es para que vean que incluso hasta los bebés saben un poco de cómo está la situación aquí en Cuba, que prefieren estar tranquilitos en la pancita de mamá que no aquí con esta situación que cada día empeora, sobre todo el tema de los apagones. Para los que no me conocen, mi nombre es Hilda, soy una joven cubana, ahora madre también, y en mi canal les muestro un poco cómo es la vida cotidiana en Cuba. Así que si todavía no estás suscrito, no sé qué espera, es totalmente gratis y la verdad es que me ayudas muchísimo a llegar a muchísimas más personas, ya que según YouTube solo el 11% de las personas que ven mis videos están suscritas, así que dale clic al botoncito rojo que está ahí que dice suscribirse, que la verdad me ayudas muchísimo. Bueno, con este fondo aquí de que se ve que se lavó hoy fin de semana, quería aprovechar para comentarle de que es cierto de que estaba un poco inactiva en mis redes sociales y aquí en YouTube, y es por todo el proceso que lo comenté de dar a luz, y es que lamentablemente en esa semana pasaron muchísimas cosas importantes y como de costumbre ninguna fue buena, y es que se puede decir que pasó de todo, desde el impacto de un huracán hasta nos tocó ver cómo el país entero se quedaba a oscuras. Y no solo eso, sino que hubieron muchas protestas en varios lugares del país. Además, se aprobó el nuevo Código de la Familia, por lo que quería ponerlo un poco en contexto sobre la situación actual en Cuba, ya que sé que muchos de ustedes se enteran de lo que pasa en el país por nosotros los youtubers cubanos, ya que las noticias de la televisión y la prensa cubanas son sacadas de una realidad paralela y de las que se puede creer un 0,00000000001%, ya que para ellos el país está mejor que nunca y eso les duele. Lo primero que tuvimos que lamentar en esas 2 semanas que estuve ingresada fue el azote del huracán Ian, que pasó por la parte occidental del país, gracias a ello por afectar esta parte del video. ¿Qué pasó? Lo primero que tuvimos que lamentar, pero ¿será posible? Lo primero que tuvimos que lamentar en estas 2 semanas que estuve ingresada fue el azote del huracán Ian, que pasó por la parte occidental del país. Yo vivo en la parte oriental y este provocó muchísimos daños en esta provincia, principalmente en la provincia de Pinar del Río. Y que tristemente estas familias lo perdieron absolutamente todo y quedaron al amparo de familiares o amigos. Y es que con un futuro totalmente incierto, ya que con la situación actual en Cuba, conseguir comida es totalmente difícil. Imagínense conseguir materiales de construcción. Pero eso sí, para construir hoteles sobran los recursos. Y ya saben, esto es Cuba, donde el pueblo no vive, sino que sobrevive. Dios quiera y todas estas personas que fueron afectadas por el ciclón resuelvan su situación lo más pronto posible y que el gobierno cumpla con la promesa de que no los va a dejar desamparados y les va a facilitar la venta de los materiales de construcción para que estas personas hagan o reparen su hogar. Y de verdad, ojalá y así sean y lleguen esos materiales en su totalidad y no solo unos pocos ahora y después todo quede en bla, 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 como todo aquí. Porque ya por experiencia de ciclones pasados, sobre todo con el ciclón Sandy que devastó aquí la provincia de Santiago de Cuba, como que toda esa promesa se va quedando de poco a poco en el olvido. Imagínense que aún hay personas con la esperanza de que le van a llegar los materiales de construcción que necesitan para poder reparar sus hogares que fueron afectados por ciclones pasados. Y adivinen qué, aún nada. Y quiero aprovechar este momento para enviarles mis mejores deseos y solidaridad a todas estas personas que fueron afectadas por el huracán Ian, no solo en Cuba, sino también en otros países. Además, también a esas personas que fueron afectadas por el huracán pasado, Fiona. Bueno, y como de costumbre, no hay corriente. Y aquí tengo en la sala a bebé Liam con este ventiladorcito que me trajo mi esposo para eso mismo, para poderlo poner aquí cuando se vaya la corriente, como ahora. Y déjenme decirle que lo tengo con las manos y los bracitos y parte de la carita lleno de granito del calor. Y eso me tiene súper, súper, súper mal y súper frustrada por todo este tema de la corriente que no va a mejorar y no se ve mejoría todavía. Ahí está, durmiendo. Gracias a esto. Si no estuviera llorando.
porque eso sí, siente calor y llora. Y como si fuera poco, con toda esta situación del huracán, sucedió algo que se esperaba que podía pasar en cualquier momento debido al gran deterioro del sistema electroenergético en Cuba. Y esto se debe a la gran irresponsabilidad del gobierno de no hacer los mantenimientos necesarios a la termoeléctrica. Y en la tarde del 27 de septiembre, el país entero se quedó completamente sin corriente. Sí, el país completo sin corriente, a oscuras. Y así estuvimos varios días hasta que poco a poco fueron incorporando las termoeléctricas que aún están funcionando. Y lo peor de todo fue la poca información y cobertura que se dio a un hecho de esta magnitud, como si el motivo real hubiera sido por culpa o negligencia de ustedes ya saben quiénes, y no tenían cómo justificarlo. Así que prefirieron no dar mucha cobertura sobre lo sucedido y toda la información que dieron acerca de las causas del apagón general carecían de lógica y nadie se las creyó. Así que lo que nos referente a los apagones al día de hoy, estamos peor que antes del ciclón y con perspectiva a seguir empeorando. Así que quien dijo que para diciembre todo iba a estar mucho mejor, es como polvo de hada, así como todo lo que dicen siempre. Toda esta situación del apagón general da paso, como era de esperarse, a que las personas comenzaran a protestar a lo largo de casi todo el país, ya que al pasar de 24 horas continuas sin electricidad, la incomodidad y el descontento de las personas no se podía ocultar. Niños sin dormir, familias sin comer, por no haber podido cocinar al no tener electricidad. Todas las personas no tienen gas. Además de que ya comenzaban a echarse a perder todos los alimentos a muchas personas que con tanto sacrificio y trabajo habían pasado para conseguirlo. Muchas de las protestas fueron en La Habana, pues a pesar de la compleja situación que se vive en Cuba con la corriente, en La Habana los apagones ni son tan frecuentes ni duran tanto como en el resto del país, pues los que están arriba en el gobierno saben bien a quién no deben incomodar y lo que puede pasar cuando lo hacen, y fue lo que pasó en esta ocasión, que La Habana se revolvió al quedarse sin electricidad, aunque como siempre, en cuanto la pusieron, la corriente, ya la gente se olvidó de lo demás, de los demás problemas y volvieron a sus casas. Pero bueno, poco a poco la gente va perdiendo el temor a protestar y reclamar sus derechos. Aunque como siempre quedó evidenciado que en Cuba no existe libertad de expresión, ni puede exigir tus derechos sin temor a ser encarcelado o golpeado, ya que volvieron a haber muchas personas de estas que salieron a protestar pacíficamente, que fueron detenidas y se pudo apreciar en fotos y videos captados por las personas, además de varios casos de abuso y represión hacia los manifestantes. Pero sobre esa persona no cae el peso de la ley, lamentablemente. Bueno, lamentablemente quedaron muchas cosas por decirles, muchas cosas que están pasando últimamente en Cuba muy importantes, pero ya se las iré contando en nuevos videos que haga, porque la verdad es que con toda esta situación de la corriente, ya apenas llega, lo que hago es aprovechar esas 4 horas solamente con corriente que tenemos para bañarnos, adelantar todo lo posible. Yo ahora que soy mamá, adelantar todo lo posible con el bebé y sobre todo tratar de que el cuarto se enfríe lo más posible, porque ya, como le dije anteriormente, ya mi bebé está presentando bastante granito debido al calor y sobre todo en la cara, y la verdad eso me frustra cantidad, y sé que hay muchísimos niños, al igual que mi bebé, que están pasando por lo mismo, por esta calor insoportable, y gracias al Señor que tengo la posibilidad de al menos tener este ventiladorcito que lo puedo poner en el coche, pero sé que muchas personas no lo tienen y no tienen esta facilidad, y sé que deben estar pasando por esta situación muy, muy duro, porque de verdad que les digo que el calor es insoportable. Así que nada, la verdad espero que les haya servido esta información actualizada de cómo están las cosas últimamente en Cuba. La verdad que si te gustó el video no olvides suscribirte, es totalmente gratis, la verdad, de nuevo se los digo, me ayudaría muchísimo para que llegue esta información a muchísimas más personas y muchísimas más personas conozcan cómo está la situación actual en Cuba, que la verdad cada día empeora muchísimo
más. Así que nada, no olvides dejarme en tu comentario qué crees de toda esta situación. Comente todo lo que usted desee, que yo les voy a ver todos sus comentarios y les voy a estar respondiendo todas sus dudas. Así que nada, no olvides seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí. La verdad estoy bastante activa en Insta, les dejo sobre todo información de cuando voy a subir video nuevo y todo lo que hago en el día. Así que nada, nos vemos en un próximo video, que quiero y espero estar subiendo más videos un poquito más seguido, pero la verdad que se me está haciendo un poco difícil, sobre todo la nueva adaptación de ser mamá y sobre todo el tema de la corriente y todo esto, pero bueno, intentaré subir videos más seguido porque la verdad los extraño bastante y sobre todo charlar un poquito con ustedes en los chats en vivo. Así que nos vemos en un próximo video. Besitos, los quiero. ¡Chao! Bueno, miren. Aquí sigo meciendo. Aquí está mi padre. Aquí, nos sentamos aquí afuera, pero bueno, yo estoy aquí porque como ya es de noche, empiezan a caer muchos mosquitos y la verdad también anda el dengue bastante aquí en Santiago de Cuba. Así que nada, aquí estoy meciendo a Bebelía. Dice